Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Peñariza. Voy a poner todos los temas de la materia base de datos para aplicaciones. El índice, los temas que se ven en la materia son manipulación avanzada de base de datos, consultas sencillas, base de datos distribuidas, base de datos homogéneas y heterogéneas, almacenamiento distribuido de los datos, réplica de datos, fragmentación de los datos, transacciones, serialización, atomicidad, tipos de transacciones, base de datos orientada a objetos, Business Intelligence, Data Warehouse y OLAP. El primer tema es manipulación avanzada de base de datos. Las consultas sencillas. Si una base de datos se ha diseñado correctamente, los datos estarán distribuidos en varias tablas diferentes. Recordando que una base de datos con una sola tabla no cumple muchas de las características obligadas necesarias en la normalización de una base de datos relacional. El mejor diseño de una base de datos es aquel que involucra varias tablas relacionadas a través de sus llaves primarias, foráneas e incluso con tablas que solamente sirven para definir la relación entre otras tablas. Las bases de datos distribuidas. ¿Qué son las bases de datos distribuidas? A diferencia de los demás sistemas paralelos en los que los procesadores se hallan estrechamente acoplados y constituyen un único sistema de base de datos, los sistemas distribuidos de base de datos constituyen un sitio débilmente acoplado que no comparte ningún componente físico. Además, pueden que los sistemas de base de datos que se ejecutan en cada sitio tengan un grado sustancial de independencia mutua. Cada sitio puede participar en la ejecución de transacciones que tienen acceso a los datos de uno o varios de los sitios. La diferencia principal entre los sistemas de base de datos centralizados y los distribuidos es que los primeros, los datos residen en una única ubicación, mientras que en los segundos, los datos residen en varias ubicaciones. La distribución de los datos es causa de muchas dificultades en el procesamiento de las transacciones y de las consultas. Las bases distribuidas homogéneas, ¿qué son? En esos sistemas los sitios locales renuncian a una parte de su autonomía en cuanto a su derecho a modificarlos. Los esquemas o el software de sistema de gestor de bases de datos, ese software también debe cooperar como los demás sitios en los intercambios de la información sobre las transacciones para hacer posible el procesamiento de las transacciones entre varios sitios. Bases de datos distribuidas heterogéneas, que son, a diferencia de lo anterior, los sitios diferentes pueden que utilicen esquemas diferentes y diferentes software de gestión de sistemas de bases de datos. Puede que unos sitios no sean consistentes de la existencia de los demás y puede que solo proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de las transacciones. Las diferencias en los esquemas pueden constituir un problema importante para el procesamiento de las consultas, mientras que la divergencia del software supone un inconveniente para el procesamiento de transacciones que tenga acceso a varios sitios. El almacenamiento distribuido de los datos. Considerando una relación R que hay que almacenar en la base de datos, hay dos enfoques en el almacenamiento de esta relación en la base de datos distribuida, que son réplicas. La réplica en el sistema conserva réplicas que son copias idénticas de la relación y guarda cada réplica en un sitio diferente. La alternativa de las réplicas es almacenar solo una copia de la relación R. Fragmentación. En la fragmentación, el sistema divide la relación en varios fragmentos y guarda cada fragmento en un sitio diferente. La fragmentación y la réplica pueden combinarse. Las relaciones pueden dividirse en varios fragmentos y puede haber varias réplicas y cada fragmento. En los apartados siguientes se profundiza en cada una de las técnicas. La réplica de datos. Si la relación R se replica, se guarda una copia de dicha relación en dos o más sitios. En el caso más extremo, se tiene una réplica completa en la que se guarda una copia en cada sitio del sistema. Hay varias ventajas y desventajas en las réplicas, que sería disponibilidad. En la disponibilidad, si en algún sitio que contiene la relación R falla, la relación puede hallarse en otro sitio distinto. Por tanto, el sistema puede seguir procesando las consultas que implique R pese al fallo del sitio.
en paralelismo incrementado. En caso en que la mayoría de los accesos a la relación R solo resulten en la lectura de la relación, varios sitios pueden procesar en el paralelo las lecturas que implica R. Cuantas más réplicas R haya, mayor será la posibilidad de que los datos necesariamente se hallen en el sitio y se ejecuta la transacción. Por lo tanto, la réplica de los datos minimiza el movimiento de los datos entre los sitios, sobrecarga incrementada durante las actualizaciones. Ahí en el sistema debe asegurarse que todas las réplicas de la relación R sean consistentes. En caso contrario puede producirse cómputos erróneos. Por eso siempre que se ha de actualizar R hay que propagar la actualización a todos los sitios que contienen réplicas. El resultado es que una sobrecarga incrementada, por ejemplo, en un sistema bancario en el que se replican varios sitios de la información de las cuentas, es necesario asegurarse de que el saldo de cada cuenta concuerde con todos los sitios. Fragmentación de datos. ¿Qué es la fragmentación? Si la relación R se fragmenta a R, se divide en varios segmentos, que sería R1, R2 hasta R a la N. Estos fragmentos contienen suficiente información como para permitir la reconstrucción de la relación original R. Hay dos esquemas diferentes de la fragmentación de las relaciones: fragmentación horizontal y fragmentación vertical. La fragmentación horizontal divide las relaciones asignadas de cada tupla de R de uno o más fragmentos. En la fragmentación vertical divide las relaciones componiendo en el esquema R de la relación R. Transacciones. Que las transacciones están compuestas por un grupo de instrucciones de SQL que se ejecutan automáticamente y se ejecutan a todas o ninguna. Por defecto, además, una transacción exige ejecuciones seriables. Una transacción se comienza con una distribución Bayesian Transition. La instrucción commit termina la transacción en forma exitosa y hace permanente cualquier cambio realizado a la base de datos durante la transacción. Los cambios se hacen permanentes solo después de un commit. La instrucción rollback aborda las transacciones y las hace terminar de forma no exitosa. Cualquier cambio de la transacción pudo hacerse en la base de datos que se deshace. En general, hacer rollback para cualquier conjunto de instrucciones no necesariamente dentro de la transacción. Tipos de transacciones. SQL permite definir distintos tipos de transacciones. Cada uno de ellos define la posibilidad de acceso y enmallado de instrucciones que se puede dar durante la ejecución de transacciones en paralelo. Se permiten los siguientes niveles de aislamiento: seriable, repeat read, read commit, read uncommit. Read commit es el comportamiento determinado de las transacciones. Mantiene bloqueos compartidos durante el tiempo que dure la lectura. La transacción puede encontrarse con lecturas no repetibles o datos fantasmas, dado que el bloqueo no impide a una transacción modificar los datos que se han leído. Read uncommit. Con este nivel de aislamiento, una transacción puede leer datos sucios de otras transacciones. Es el nivel de aislamiento menos restrictivo. Esta opción tiene el mismo efecto que usar la opción no block en las sentencias elif. Repeat read. A medida que se leen datos, se establecen bloqueos de forma que otra transacción no pueda modificar datos leídos. Ese nivel de aislamiento es más restrictivo y puede hacer que otras transacciones se bloqueen. No evita que se puedan añadir nuevas filas. Snapshot. Con este tipo de aislamiento, las consultas, las transacciones en curso solo leerán los datos confirmados antes del comienzo de la misma, dado que la transacción en curso trabaja con una instantánea de los datos, capturada en el momento de inicio de la transacción. Las lecturas de datos de esta transacción no solicitan bloqueos o otras transacciones que realicen operaciones de escritura no bloquearán a esa. Seriable. El nivel de aislamiento más restrictivo ya aplica en bloqueos al rango de datos leídos. Proporciona, por tanto, protección ante lectura de filas fantasma. Un ejemplo de esto: supongamos que en el bar de Pepe vende solo cristal de 450 pesos y escudo a 400.
Juan quiere preguntar por la cerveza más cara y más barata del bar de Pepe. Al mismo tiempo, Pepe elimina Cristal y Escudo y comienza a vender solo Guzmán en 500 pesos. En SQL, Juan ejecutará las instrucciones que serán select max, paréntesis precio, from, vende, where, bar, igual a Pepe. Max min, el precio mínimo de la tabla vende, donde bar sea igual a Pepe, que llamaremos máximo y mínimo respectivamente. Por su parte, Pepe ejecuta un delete que borrará todo de la tabla vende, donde bar sea igual a Pepe, donde la columna bar sea igual a Pepe. E insertará un insert donde la tabla de vende tenga los valores de Pepe y Kutzman en 500 pesos y llamará el delete e insert respectivamente. Base de datos orientada a objetos. Se diseña para trabajar bien en conjuntos con lenguajes de datos. Base de datos orientada a objetos. Se diseñan para trabajar bien en conjunción con lenguajes de programación orientada a objetos como Java, C#, Visual Basic.net y C++, mediante el cual representamos la información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. Características técnicas. La mayoría de bases de datos orientadas a objetos incluye algún tipo de lenguaje para realizar consultas, lo cual permite que los objetos sean encontrados utilizando un enfoque de programación declarativa. En una base de datos orientada a objetos, el acceso a los datos es más rápido debido a que los joins casi nunca son necesarios, a diferencia de lo que ocurre con la base de datos relacional. Esto es así porque en un objeto puede ser recuperado directamente sin una búsqueda, simplemente siguiendo los punteros. Un área en que los diferentes productos pueden variar es la forma en que el esquema de la base de datos es definido. Sin embargo, una característica general es que el lenguaje de programación y el esquema de la base de datos utilizan la misma definición de tipos. Las aplicaciones multimedia se agilizan debido a que los métodos de clases asociados con los datos son responsables de cada correcta interpretación. Muchas bases de datos orientadas a objetos ofrecen soporte técnico, soporte para control de versiones. Un objeto puede ser visto como un conjunto de todas sus versiones. También las versiones de objetos pueden ser tratadas como objetos por derecho propio. Algunas bases de datos orientadas a objetos también proporcionan soporte sistemático para triggers y restricciones. Business Intelligence. La inteligencia de negocios o Business Intelligence se puede definir como el proceso de analizar los bienes o datos acumulados en la empresa y extraer una cierta inteligencia o conocimiento de ellos. La clave para Business Intelligence es la información, y uno de sus mayores beneficios es la posibilidad de utilizar en la toma de decisiones. En la actualidad hay una gran variedad de software de Business Intelligence, con aplicaciones similares que pueden ser utilizadas en las diferentes áreas de las empresas. ¿Qué es el Data Warehouse? Los almacenes de datos se utilizan para poder agregar y cruzar efectivamente la información de manera sofisticada. Por ello, los datos se moldean con una estructura de base de datos multidimensional, donde cada dimensión corresponde a un atributo o conjunto de atributos en el esquema en torno a unos hechos que almacena el valor de alguna medida agregada. OLAP. ¿Qué es OLAP? Es el procedimiento analítico en el tiempo real que se engloba en un conjunto de operaciones exclusivamente de consultas en las que se requiere agregar y cruzar gran cantidad de información. Como parte de los servicios de explotación de una arquitectura de análisis de información, los datos tienen que ser moldeados multidimensionalmente para satisfacer los requerimientos de desempeño del tipo de consulta en línea. Data Mining. El Data Mining es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento en los datos de un determinado contexto. Con este fin hace uso de técnicas estadísticas y en algunos casos de algoritmos de búsqueda próximos a la inteligencia artificial y a las redes neuronales. Pasan la referencia y es todo por el momento. Gracias.